Bien, queridos hermanos, reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a esta clase del Libro de los Espíritus de Allan Kardec. El día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestro libro primero, este libro primero o primera parte del texto que se titula Las causas primeras. Ustedes recordarán, en la clase anterior vimos el capítulo primero titulado Dios, en el cual pues nos centramos básicamente en tratar de acercarnos un poco más para descubrir la esencia del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, del Creador de todas las cosas, como nos dicen allí los espíritus superiores, de esta inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Ahí vimos esos atributos que lo distinguen a Él como un ser perfecto, un ser que básicamente no tiene ningún tipo de imperfección moral. Todos sus atributos y todas sus cualidades, básicamente todos están llevados a la perfección. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver ya el capítulo segundo, que se titula Elementos Generales del Universo. Acá en este capítulo vamos a empezar a descubrir de qué está hecho precisamente el universo. ¿Qué fue lo que empleó nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, para hacer esta magnífica obra? ¿Listo? Entonces aquí vamos a iniciar abordando lo que es el conocimiento del principio de las cosas. Vamos a ver si se nos es permitido o no tener ese conocimiento. Vamos a hablar de lo que es el espíritu y de lo que es la materia. Vamos a hablar de las propiedades de la materia y finalizaremos hablando del espacio universal. ¿Qué es el espacio realmente? Algunos les dicen universo, otros les dicen espacio, otros les dicen cosmos, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es el espacio universal que está constituyendo básicamente este universo. Entonces ya a partir de ese momento me voy a disponer a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar el recorrido por el material que he preparado con antelación para esta clase. Bueno, entonces tenemos libro primero, capítulo 2, elementos generales del universo. Y vamos a entrar al primer apartado que trae este capítulo, que se titula Conocimiento y Principio de las Cosas. Y aquí vemos que el maestro Allan Kardec y su grupo de estudio, pues le hicieron esta pregunta a los espíritus superiores, si era dado al hombre el conocer el principio de todas las cosas. Y la respuesta que dieron nuestros hermanos del plano espiritual, dijeron, el hombre no está preparado aún todavía para conocer el principio de las cosas. Por decirlo de esta manera, dijeron ellos, Dios todavía no lo permite que se revele a nosotros, aquí, a los seres humanos en el planeta Tierra, perdón, que se revele ese principio de las cosas. La ciencia le ha sido dada a los seres humanos, ¿cierto? Los mismos seres humanos, con el desarrollo de su inteligencia, han llegado a conformar lo que conocemos hoy en día como la ciencia. Ese conjunto de disciplinas que conforman las ciencias positivas, que yo les comentaba a ustedes desde la primera clase, les comentaba a ustedes, ese método científico que es el que ha permitido que los seres humanos hayan podido descubrir algunas leyes que rigen en la naturaleza. Leyes de la naturaleza, ¿cierto? Que han sido descubiertas a través de ese método de la observación, ¿cierto? De la experimentación y la reexperimentación, lo que permite plantear unas hipótesis y llevarlas a la praxis, ¿cierto? Y a través de esa experimentación se puede, si esa prueba inicial vuelve y se repite,
estamos ante un hecho que ya no lo podemos considerar una hipótesis, sino ya la hemos comprobado. Entonces ya pasa a ser parte de ese corpus teórico de la ciencia, ¿cierto? Ya es una teoría como tal. Así, de esta manera es como el ser humano ha ido poco a poco descorriendo ese velo de lo que en generaciones antiguas, en civilizaciones pasadas, pues para los seres humanos que no tenían ese desarrollo, no tenían esos instrumentos desarrollados como los tenemos hoy en día en la actualidad, gracias a la tecnología, pues ya el ser humano ha ido descubriendo ciertas cosas que hacen parte de la naturaleza. Entonces la ciencia ha venido a propulsar el progreso en los seres humanos, ¿cierto? Y ha permitido que los seres humanos de pronto puedan descubrir ciertas cosas, pero aún hay muchas incógnitas, aún hay cosas que son todavía inexplicables para nosotros los seres humanos. ¿Qué nos dicen los espíritus ante la pregunta de si podemos llegar a conocer el principio de todas las cosas? Nos dicen sí, los seres humanos lo van a poder hacer. Van a poder descorrer ese velo, ¿cierto? Pero para eso se necesita que los seres humanos adelantemos todavía mucho más. Como espíritus encarnados, los espíritus necesitamos aquí en el planeta Tierra adelantar mucho más. Tanto en la parte intelectual, son las dos líneas de adelantamiento, tanto en la parte intelectual como en la parte moral. De tal manera que va a llegar el día en que nosotros los seres humanos podamos comprender, ¿cierto?, las cosas. Por eso, a medida que el espíritu se va evolucionando, va desarrollando más su inteligencia y esa inteligencia le va a permitir al ser humano tener nuevas facultades. Los espíritus no lo anunciaron y esto está plasmado en los otros libros del Pentateuco espírita, de los otros 5 libros de Allan Kardec y en especial en el libro del Génesis, donde ustedes continúen en este proceso formativo. Ustedes, después de este curso, van a pasar a ver el libro de los médiums, después van a ver el libro del cielo y el infierno, y el siguiente libro será el libro del Génesis. Ahí ustedes van a empezar a entender mucho más acerca de lo que se les está hablando ahorita. Por ahora, digámoslo así, no se preocupen. Esto es un proceso formativo que se hace lentamente, pero poco a poco lo vamos a ir desarrollando. El ideal es que ustedes vayan cada vez, digámoslo así, apropiándose de estos conocimientos y vayan fijando en su mente, haciendo, como les decía a ustedes, un proceso cognitivo que les va a permitir comprender. Esto es como un despertar, digámoslo así. Vamos a cambiar poco a poco nuestro sistema de creencias. Yo les decía a ustedes en la clase inicial que aquí no se les hace un lavado de cerebro. En muchas partes, el lavado de cerebro es hacer que las personas repitan y repitan y repitan, se les mete una información aceleradamente, de tal manera que las personas quedan, digamos así, obnubiladas mentalmente. No, ese no es el propósito de la doctrina espírita. ¿Listo? Entonces, el ideal es que ustedes, a medida que vayan avanzando en este curso, ustedes van aplicando las herramientas. ¿Cuáles son? La lógica y la razón, es decir, la mente. ¿Listo? Entonces nos dicen aquí los espíritus superiores, todavía no están los seres humanos en el planeta Tierra preparados para conocer el principio de todas las cosas, pero sí, nos dicen ellos, que cuando nosotros podamos traspasar el límite de la materia y empecemos a evolucionar realmente, va a llegar ese momento en que sí, los seres humanos vamos a poder descorrer ese velo y vamos a poder comprender ciertas cosas que en este momento para nosotros serían inexplicables. Nos vamos a pasar al segundo apartado que trae este capítulo, Elementos Generales del Universo, y este apartado se titula Espíritu y Materia. Vamos a ver qué es lo que nos dicen acá los espíritus superiores con el término espíritu y materia. Y vamos a empezar hablando del segundo, que es la materia. Encontré una definición
esto se encuentra pues obviamente en cualquier diccionario, nos dicen que la física y la química general describen a la materia como cualquier sustancia que posee masa y que por lo tanto ocupa un espacio, es decir, tiene un volumen, ¿cierto? La masa hace referencia a su peso y el volumen ocupa un espacio, una dimensión determinada básicamente. Por lo tanto, todos los objetos cotidianos que ustedes pueden ver a su alrededor, ¿cierto? Muchos de los cuales son fabricados por nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Todo eso es lo que podríamos nosotros determinar como materia. Es decir, que se pueden tocar, tienen una composición sólida, rígida, ¿cierto? Yo en este momento estoy aquí golpeando el escritorio y es algo rígido, algo sólido. ¿De qué estaría conformado todos estos elementos, estos objetos que están a nuestro alrededor y que nosotros podemos observar? Pues están conformados de átomos, ¿cierto? Que es la parte minúscula de la materia, la unidad de la materia, digámoslo de esta manera, para que nos podamos entender mejor. Y a su vez, estos átomos, que son la parte más pequeña de la materia, oh sorpresa, están formados también por unas partículas subatómicas, es decir, que son más pequeñas todavía y que le permiten que un átomo se pueda relacionar con otro generando enlaces. Con el tiempo, es decir, a través de esos enlaces se van formando moléculas. Esto lo vamos a ir clarificando más adelante en el transcurso de esta misma clase. Entonces nos dicen aquí los espíritus superiores que la materia existe no solamente en el estado sólido, que nosotros la vemos, la conocemos, todos los objetos que están a nuestro alrededor, inclusive nuestro cuerpo físico, ¿cierto? El cuerpo de cada uno de ustedes, ustedes lo tocan y es sólido, ¿cierto? Ese cuerpo, a pesar de ser sólido, está conformado por lo mismo, por átomos, por moléculas. Esa reunión de moléculas va formando tejidos, la reunión de tejidos van formando órganos y la reunión de órganos forman sistemas. Y el conjunto de sistemas forman una unidad viviente, es decir, un organismo, ¿cierto? Poco a poco nos vamos a ir apropiando de todos estos conceptos que es importante que ustedes los vayan teniendo ahí presentes para ir comprendiendo lo que nos quieren decir los espíritus acá acerca de la creación. ¿Listo? Entonces dicen ellos, la materia existe en estados que son desconocidos para los seres humanos. Es decir, yo les decía a ustedes, no solamente lo sólido, sino existen otros estados que obviamente son más etéreos, más sutiles, ¿cierto? Esos estados obviamente no van a generar ninguna impresión en nuestros sentidos. Es decir, no los vamos a poder ver, no los vamos a poder tocar, ¿cierto? No generan una impresión directa en nuestros 5 sentidos, pero sin embargo continúan siendo materia. Ustedes ahorita se les hace de pronto un poquito ilógico lo que les estoy hablando, pero cuando sigamos en el desarrollo ustedes lo van a entender más. ¿Listo? Entonces, nos dicen los espíritus superiores, para ustedes esa clase de materia sutil y etérea, para ustedes no existiría, pero para nosotros sí existe. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, nos dicen ellos que el espíritu, y ahorita vamos a hablar del espíritu por ahora, nos dicen ellos, el espíritu está sujeto a la materia. ¿Listo? Entonces, esa materia es el instrumento que emplea el espíritu, sobre el cual el espíritu ejerce, ¿cierto?, una acción. Desde este punto de vista, dicen los espíritus superiores, podríamos decir que la materia es el elemento merced al cual y sobre el cual obra el espíritu. ¿Listo? Esto lo vamos a clarificar ahorita cuando veamos lo que es ya el espíritu. Y vamos a profundizar todavía mucho más en la materia para que nos quede más claro todo lo que estamos hablando. Ahorita pues suena de pronto un poquito confuso, pero no se preocupen, vamos a irlo. Por ahora tengan su mente abierta y vayan aplicando la lógica y la razón. ¿Listo?
Vamos a ver ahora entonces el otro elemento que es el espíritu. Ya hablamos de la materia, inicialmente hicimos como una especie de preámbulo de la materia, ahora vamos a ver lo que es el espíritu como tal. Entonces aquí nos dan, ante la pregunta a los espíritus superiores, bueno, ¿qué es un espíritu? ¿Qué respondieron estos hermanos del mundo mayor? Dijeron ellos, el espíritu es el principio inteligente del universo. ¿Listo? Entonces ellos dijeron, para los seres humanos, es decir, para nosotros que estamos acá en un plano físico, que estamos encarnados, ¿cierto? Que tenemos un cuerpo físico, para nosotros en apariencia el espíritu no sería nada. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos ver, que podamos tocar. Es decir, no lo podemos sensar con nuestros 5 sentidos, ¿cierto? Pero de todas maneras, a pesar de eso, no deja de ser algo, dicen los espíritus superiores. Porque nada es nada y la nada no existe. ¿Listo? Tengan presente esa partecita de que la nada no existe. De eso este capítulo lo vamos a terminar clarificando esa partecita de que la nada no existe. Entonces van a decir, ¿cómo así que la nada no existe? ¿No? Uno podría decir, yo tengo un vaso lleno de agua y lo desocupo, pues el vaso queda vacío. No hay nada en el vaso, ¿cierto? Podríamos pensar que sí, realmente la nada existe. Pues vamos a confirmar en el desarrollo de este capítulo si realmente la nada existe o no existe. Aquí de entradita ya los espíritus nos están diciendo que no existe. ¿Listo? Bueno, entonces, centrándonos en el espíritu como tal, nos dicen que esa inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Es así que el espíritu y la inteligencia se confunden en digamos, en un solo principio, en un principio común. Podríamos llegar a decir que son la misma, casi que la misma cosa. ¿Listo? Mientras que el espíritu y la materia sí son cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, aquí hasta el momento que hemos hablado de materia, ¿cierto? Y hemos hablado de espíritu, pero nos dicen acá, espíritu es el principio inteligente del universo. Entonces ya estamos hablando de la inteligencia. Entonces, al comparar el espíritu y la inteligencia, nos dicen los espíritus, bueno, hay que unirlos. Están fundidos en un solo principio común. Entonces, por eso les digo yo a ustedes, es básicamente, es decir, lo mismo. La inteligencia y el espíritu vendrían siendo lo mismo. ¿Listo? Queridos hermanos, les hago la aclaración ahorita, en este momento, que estamos hablando sí del espíritu como tal, pero todavía no nos vamos a adentrar hasta el libro segundo, es cuando vamos a empezar a hablar de los espíritus. ¿Qué forma tiene el espíritu? ¿Cómo está conformado el espíritu? Aquí simplemente nos están dando son unos esbozos generales, ¿listo? Porque ustedes todavía no saben qué forma tiene el espíritu, cómo es el espíritu. Entonces todavía no nos vamos a adelantar, ¿sí? Terminando este primer libro, pasando al segundo libro, ahí ustedes van a tener la oportunidad ya de, digamos así, saber qué es el espíritu y cómo está conformado, qué partes tiene, de qué se compone el espíritu realmente. Por ahora solamente nos están diciendo, el espíritu es el principio inteligente del universo y tiene inteligencia. El espíritu e inteligencia se funden para formar una sola cosa. Se funden en un solo principio común, ¿cierto? Pero nos dicen que el espíritu y la materia son diferentes, son distintos. Pero nos hacen la aclaración los espíritus superiores, nos dicen, pero el espíritu necesita de la materia. Es necesaria esa unión con la materia para que el espíritu pueda desarrollar su inteligencia. Si no hubiera esa unión con la materia, el espíritu quedaría estancado, quedaría ahí en stand-by, ¿cierto? Como se dice en el inglés. Estaría quieto, inerte. Entonces, el espíritu necesita de la materia para poder evolucionar.
Entonces ahí vamos a dejar sentados ya desde este momento. Ya sabemos que la materia es la que está compuesta por elementos atómicos, es decir, por el átomo, ¿cierto? Que el átomo tiene subpartículas. Ahorita esto lo vamos a clarificar más adelante en este mismo capítulo. El átomo tiene subpartículas, ¿cierto? Que la reunión de átomos forma moléculas y la reunión de moléculas va formando tejidos y van formando estructuras, es decir, la materia sólida que nosotros tenemos aquí en la tercera dimensión. Yo les voy a ir hablando a lo largo de este curso de las dimensiones y es ineludible que tenemos que hablar mucho de la tercera dimensión porque es en la que nosotros estamos, en la que nosotros vivimos y que muchos de nuestros hermanos allá afuera que no tienen estos conocimientos creen que es el mundo real, creen que es la verdadera vida. Y por eso muchas personas piensan que solo tenemos una sola existencia y nada más. ¿Listo? Poco a poco vamos a ir rompiendo esquemas, vamos a ir rompiendo paradigmas, ¿cierto? Vamos a ir desmitificando muchas cosas de nuestros sistemas de creencias. Esa información que de pronto desde la primera y segunda infancia fuimos nosotros adquiriendo y que fueron conformando ese sistema de creencias, lo vamos a ir, por eso yo les decía a ustedes desde el comienzo, dejemos a un lado nuestro sistema de creencias, abramos nuestra mente y cuando adquiramos este conocimiento y lo hayamos sometido al tamiz, es decir, al colador de la lógica y de la razón, lo que quede es lo verdadero, ¿cierto? Eso sí lo vamos después a hacer el ejercicio de irlo confrontando con nuestro sistema de creencias y uno va a decir, y ahora sí entiendo, ahora sí comprendo, ahora sí yo estaba errado o yo tenía una concepción muy diferente de lo que es la realidad. Por eso los espíritus nos dicen aquí, esto es un proceso que vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Y vamos a hablar acá de algo importante. Hasta el momento habíamos hablado de la materia, ¿cierto? Hemos hablado del espíritu y hemos hablado de que el espíritu tiene inteligencia. Prácticamente el espíritu está unido a esa inteligencia y conforman una unidad, conforman un principio común. ¿Listo? Y nos dicen que el espíritu y la materia son cosas diferentes. Ahora vamos a hablar del fluido universal. Este también se conoce como fluido cósmico universal. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué hace referencia a eso de la palabra fluido universal? Entonces, los espíritus empezaron a hablarle a Allan Kardec y al grupo de estudio, a los que estaban, digámoslo, en esas primeras sesiones con el plano espiritual, indagando, ¿cierto? Recuerden lo que hablamos en la primera clase, en la introducción, cómo surgió la doctrina espírita, ¿cierto? Y cómo a partir de una mesa que giraba, que danzaba, que se movía de un lado para otro, surgió toda esta ciencia, toda esta doctrina y toda esta filosofía que conforman el espiritismo. ¿Listo? Se le dice espiritismo porque proviene del plano espiritual. Son los espíritus los que nos vinieron a dar esta información. Obviamente, con la licencia del plano superior, de nuestro Padre Celestial. Entonces, nos dicen acá los espíritus superiores que existen dos elementos generales en el universo. Ya hablamos de ellos. El uno es el espíritu o elemento espiritual y el otro es la materia o elemento material. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar de elemento material y elemento espiritual para no generar confusiones al interior de nuestra psique, al interior de nuestra mente. Vamos a hablar del elemento material y el elemento espiritual. ¿Listo? Esos dos elementos son los elementos que constituyen todo lo creado en el universo. Es decir, del elemento material es que Dios crea a los espíritus para que ustedes vayan ya armando su esquema mental, ¿listo? Del elemento espiritual, Dios crea los espíritus, ¿listo? Y del elemento material, Dios crea todo lo material que existe en el universo. Es decir, desde una bacteria hasta una galaxia.
todo lo que sea material en el universo, ¿sí? Todo lo que existe a nuestro alrededor, los árboles, eh, la hierba del césped, los insectos, las plantas en general, los animales, toda la fauna, ¿cierto? Nosotros los seres humanos, en sí todo nuestro planeta como conjunto general, ¿cierto? La luna, el sol, los diversos planetas, los sistemas solares, todas las estrellas, todo en general está conformado del elemento material. Es decir, todo lo que sea sólido, que sea, que sea material, que tenga masa, que tenga volumen, que tenga un peso específico, ¿cierto? Es materia. Y todo proviene de ese elemento material. ¿Listo? Entonces, por encima de esos dos elementos, que es el elemento material y el elemento espiritual, ¿qué hay por encima de ellos? Está Dios, nuestro Padre Celestial, el Creador, la causa primera de todas las cosas, esa inteligencia suprema, ¿cierto? El Padre Creador de todas las cosas, por encima de esos dos elementos, del elemento material y del elemento espiritual. ¿Listo? Entonces nos dicen los espíritus superiores, esas tres cosas, ¿cierto? Dios, el elemento material y el elemento espiritual, constituyen como una especie de trinidad universal. Pero aquí es necesario, y ahí vamos a empezar a hablar de este tercer elemento que se denomina o se llama el fluido universal. Y yo siempre en esta partecita les hago a ustedes este ejercicio mental, como una especie de parábola, podríamos decir, una especie de ejemplo, para que nosotros empecemos a entender más fácil todo este cuento, digámoslo así. Y vamos a pensar que el fluido universal es la materia prima de la cual Dios creó todo en el universo. ¿Listo? Esa es la materia prima. El fluido universal es el elemento primitivo. Podríamos decir que antes de crearse el elemento material y el elemento espiritual, Dios Todopoderoso lo primero que creó, por eso es el elemento primitivo, creó el fluido universal. Y esta imagen que yo traigo aquí, pues, digámoslo así, no es nada cercano a lo que sería el fluido universal, pero es como para llevarnos una idea, porque si nosotros analizamos desde la física o desde la química, ¿qué sería un fluido? Un fluido es una sustancia vaporosa, ¿cierto? Es una sustancia que no tiene forma. ¿Listo? No tiene nada de sólido, podríamos decirlo. Entonces, el agua podría ser un fluido, ¿cierto? Los gases, el vapor de agua es un fluido, los vapores, los gases son fluídicos, ¿cierto? Entonces, este fluido universal, ¿cierto? Es la materia prima que empleó nuestro Padre Celestial, que utiliza y seguirá utilizando para crear todo cuanto existe. Y usted dice, ¿cómo así que está diciendo? Que seguirá, que si Dios ya creó todo. No, queridos hermanos, Dios no ha parado de crear, ni parará de crear. Este es el momento en que nuestro Padre Celestial sigue todavía activo. Sigue todavía activo. En el Evangelio, el Maestro Jesús lo dejó expresado, increíblemente, pero lo dejó expresado. Entonces, nuestro Padre Celestial empleó esta materia prima para crear todo cuanto existe en el universo. Lo utiliza en este momento y lo seguirá utilizando para crear todo en el universo. Entonces, de este fluido universal o fluido cósmico, cuando nos dicen cósmico es que está en todo el universo. La misma palabra lo dice, el fluido universal es que está en todo el universo. No hay un lugar en el universo donde no esté presente este fluido universal. ¿Listo? Este fluido universal, de este fluido universal es que proviene el elemento material
Y a su vez de ese mismo fluido proviene el elemento espiritual. Esos dos elementos que estábamos hablando desde el comienzo, cuando hablamos de materia y hablamos de espíritu, ¿cierto? Que yo les dije, bueno, vamos a dejar atrás esos dos y vamos a pensar en el elemento material y el elemento espiritual. Esos dos elementos provienen del fluido universal. Por eso yo les decía a ustedes, el fluido universal es la materia prima de la cual empleó nuestro Padre Celestial para crear todo lo demás. Todo cuanto existe en el universo fue creado a partir de esta materia prima, de este elemento primitivo. ¿Listo? Y vamos a ver que este elemento primitivo, del cual surge todo lo material que existe y surge todo lo espiritual que existe, es todavía para nosotros un gran enigma. Porque los espíritus nos lo están diciendo, se llama así, fluido universal, pero todavía nosotros como seres humanos estamos lejos de llegar a comprender realmente toda la constitución o el trasfondo que hay detrás de este fluido universal. ¿Listo? Entonces, ese fluido universal constituye el principio sin el cual la materia se hallaría perpetuamente en estado de dispersión, ¿cierto? Perdía todos los elementos por ahí regados por todo el espacio y no se hubiera formado nunca ni los planetas, ni los soles, ni las estrellas, ni los cometas, ¿cierto? Y en cada planeta, como en el nuestro, pues todo lo que existe al interior, toda la creación. Ese fluido universal es el que dio origen a todo esto. ¿Listo? Ojo, no van a pensar ustedes que es que el fluido universal es el que crea las cosas. El fluido universal proviene de Dios. Nuestro Padre Celestial lo creó también. ¿Listo? Es la materia prima que Él empleó para crear todo lo demás. Pero Dios no es el fluido universal. Hago esa aclaración porque me ha pasado que a veces en las evaluaciones se pueden confundir. Entonces uno pregunta, ¿qué es el fluido universal? Entonces me dicen, el fluido universal es Dios. No. Entonces hago la aclaración, no nos vayamos a confundir. Dios creó el fluido universal, listo. Ahí no hay ninguna confusión, ¿listo? Son dos cosas diferentes. Dios es Dios y el fluido universal es creación de Dios. Del fluido universal proviene el elemento material y el elemento espiritual, ¿listo? Entonces ese fluido universal posee propiedades especiales, ¿listo? Y entre esas propiedades especiales es, aparte de originar el elemento material y dar origen al elemento espiritual y por ende a todos nosotros como seres creados, ¿cierto? A partir, es decir, esa materia prima es de la que estamos hechos nosotros mismos, pero curiosamente de esa misma materia prima están hechas todas las cosas materiales que nos rodean. O sea, toda la creación está hecha con la misma materia prima. Así como yo les digo, y voy a poner este ejemplo un poco coloquial, que era lo que yo les decía a ustedes, vamos a tomarlo como una especie de ejemplo, como una especie de parábola. Y yo les digo a ustedes, bueno, vamos a hacer una torta, vamos a hacer un pastel, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacer una lista de elementos para hacer esa torta, para hacer ese pastel. Entonces, ¿qué sería lo primero que vamos a necesitar para hacer el pastel? ¿Quién de ustedes me dice? Los huevos, no, Sí. perdón, la harina, los huevos, La harina, ¿cierto? La harina, bueno, la harina, los huevos, la leche, el azúcar, de pronto una pizquita de sal, ¿cierto? Si le queremos dar un sabor específico, entonces le podemos colocar esencia de vainilla para que nos quede delicioso, ¿cierto? Bueno, y todo lo demás que le podamos agregar a ese pastel. Pero de todos esos elementos que nombramos, si quitamos un elemento en especial, es decir, si quitamos la harina, ¿será que podemos hacer el pastel? Piensen ustedes, apliquen la lógica. Si ustedes con el solo huevo, con la leche, con todo lo demás, ¿pueden hacer el pastel? No, ¿verdad? No, prácticamente no lo podríamos hacer. Necesitamos la harina. La harina es el elemento específico para poder hacer todo lo demás. Pues por eso yo les digo a ustedes, el fluido universal sería esa harina.
de la cual se valió nuestro Padre Celestial. Suena como ridículo, suena como feo, pero es la materia prima. Si no existiera el fluido universal, no podría crearse nada en el universo. ¿Listo? Por eso nuestro Padre Celestial lo primero que creó fue el fluido universal. Ese es el elemento primitivo. ¿Listo? Y a partir de ese elemento primitivo se creó el elemento material y el elemento espiritual. ¿Listo? Aparte de eso, de que el fluido universal da origen a la materia y da origen a todo lo espiritual y por ende a los mismos espíritus, es decir, a esos principios inteligentes que pueblan el universo. Aparte de eso, el fluido universal tiene otras funciones sorprendentes. Participa en muchos de los fenómenos, no solo aquí de la naturaleza en el planeta Tierra, sino a nivel universal. Por ejemplo, la misma fuerza de gravedad tiene su sustento en ese fluido universal. Es a través de ese fluido universal que existe un equilibrio, existe una armonía en el universo. Era lo que yo les decía a ustedes, si no existiera eso, todos los planetas se le escaparían al Sol. Aquí nuestros 13 planetas que conforman nuestro sistema solar, cada cual haría lo que se le diera la oportunidad, ¿cierto? Entonces, la Tierra, quién sabe por allá en qué galaxia anduviéramos, o de pronto perdidos en alguna de esas islas del espacio, ¿cierto? En esos desiertos del espacio, perdón, por allá perdidos. Pero no, la Tierra no se le puede escapar al Sol porque existe una fuerza de gravedad que mantiene un control, mantiene una armonía. La Luna, por ejemplo, se estrellaría contra la Tierra o se escaparía de la Tierra, pero gracias a esa fuerza universal de la gravitación, nuestro satélite natural, que es la Luna, se mantiene orbitando alrededor de la Tierra. A su vez, la Tierra se mantiene orbitando alrededor del Sol, pero a su vez el Sol se mantiene orbitando alrededor de un Sol más grande y ese Sol más grande de otro más grande y de otro más grande. En el libro del Génesis ustedes van a quedar sorprendidos porque ahí se habla de toda la estructura del universo. ¿Cómo está conformado el universo? Ahí hay un espíritu que participó en la confección de esta obra, de este libro del Génesis, que se llama Galileo Galilei, muy conocido por muchos seres humanos, porque hizo grandes aportes, sobre todo a la ciencia de la astronomía. Aportó un aparato digamos así, grandiosísimo para empezar a entender cómo estaba conformado el universo, que fue el telescopio, invención de él. ¿Listo? Y él allí en ese libro nos empieza a explicar y uno queda sorprendido realmente la obra de nuestro Padre Celestial. Queda uno sorprendido. ¿Listo? Entonces, es la materia prima que utiliza nuestro Padre Celestial, el fluido universal. Y, como les decía, no solamente da origen al elemento material, al elemento espiritual, sino también a otros fenómenos que existen en el universo y que ayudan, por ejemplo, la fuerza de la gravitación universal. Pero aparte de eso, el fluido universal tiene otras funciones que inclusive los espíritus superiores no lo revelaron todo. Porque la función de ellos no es venir a entregarnos todo masticadito, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿qué gracia? La gracia es que nosotros sigamos en nuestro proceso de desarrollo intelectual y desarrollo moral. Porque la misión de estos espíritus no es venir a facilitarnos la tarea. No, ellos son nuestros guías, nuestros orientadores. Nos han dado conocimiento nuevo, pero a nosotros nos toca de ahí para adelante seguir en nuestro proceso investigativo. ¿Listo? Entonces, hay otras funciones que tiene este principio universal que todavía son desconocidas para nosotros. Por eso aquí empezamos hablando del conocimiento de todas las cosas y les dicen espíritus, pero todavía no es dado a los seres humanos. Tienen un proceso que tienen que seguir y después de ese proceso, cuando desarrollen intelectual y moralmente, que sean espíritus ya evolucionados, desarrollados, van a poder entender todo. Van a tener conocimiento de todas esas cosas que por ahora para nosotros son incógnitas, son misterios, digámoslo así. Pero el mismo hombre ha venido a descubrirlos, algunos de ellos, y los espíritus nos los vienen a confirmar. Por ejemplo, la misma electricidad tiene su principio en el fluido cósmico universal.
El magnetismo tiene su principio. Y mire que los científicos, por ejemplo, los químicos, los físicos, pues se maravillaban ante esos fenómenos de la electricidad, ¿verdad? Del magnetismo. Inclusive, yo les digo a ustedes, nosotros cuando éramos niños y descubrimos el imán y nos parecía algo mágico que el imán se pegara y de pronto uno iba a tratar de pegarlo en algo plástico y uno decía, ay, se frustraba uno porque no se pega. Pero cuando era algo metálico uno sentía esa fuerza y entre más grande es el imán, mayor es la fuerza, ¿cierto? Entonces uno decía, pero hace que se atraiga, que se pegue. Y uno siente esa fuerza, ¿cierto? Ese magnetismo tiene su principio en este fluido universal. La misma electricidad. Y hay otros fenómenos en la naturaleza, aquí mismo en nuestro planeta, que tienen su sustento en el mismo fluido universal, queridos hermanos. Y vea, los seres humanos, este conocimiento no lo vinieron a traer los espíritus, pero este conocimiento es antiguo en el planeta Tierra. Estos espíritus que se revelaron, que se manifestaron a Allan Kardec y le dieron esta información, son espíritus que ya han tenido existencias anteriores. Y son espíritus que vienen a hablar porque tienen conocimiento de todo esto. Digamos así, no son cualquiera parecido de los palotes ahí que vengan a hablar. No, son espíritus muy adelantados, muy adelantados en la parte intelectual y en la parte moral. Entonces, cuando yo les digo que este conocimiento es muy antiguo, por eso el mismo Allan Kardec, y en el desarrollo de este mismo libro, ahí nos dice, Allan Kardec dice, la doctrina espírita no viene a atribuirse cosas nuevas, no. ¿Listo? Entonces, dice Allan Kardec, no somos los inventores de nada, los espíritus superiores nos han dado una información, pero esa información se puede corroborar y ya estaba aquí, en esos conocimientos ancestrales. Y por ejemplo, ese fluido universal, nuestros hermanos en el lejano oriente ya sabían de ese fluido universal y hablaban de él. Por ejemplo, en la India, los Vedas, que son los antepasados más lejanos de los hindúes, los Vedas hablaban del prana. El prana, ese es el prana es el mismo fluido universal, queridos hermanos. Es prana. Los chinos hablaban del chi. Y aquellos que de pronto tengan cierto conocimiento acerca del Feng Shui y sepan cómo se trabajan las cosas a través del Feng Shui, que existe una energía que circula por todas partes, es el mismo fluido universal, queridos hermanos. Los chinos le dicen chi, los japoneses le dicen ki y los hindúes le dicen prana, pero estamos hablando de lo mismo. Nosotros le decimos fluido universal, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces se dan cuenta que esto es un conocimiento muy antiguo, porque por ejemplo una civilización tan milenaria como la China, milenaria porque tiene cerca de 30.000 años de antigüedad en el planeta Tierra. ¿Ustedes saben cómo así? ¿Sí? Aquí vamos a ir desmitificando y corriendo velos. No se preocupen, poco a poco lo vamos a ir haciendo. Pero todos estos conocimientos, los espíritus vinieron a orientarnos. Entonces para nosotros de pronto son novedosos, son nuevos. Pero no, ellos no vinieron a inventar nada. Ellos dijeron, mire, nos inventamos este fluido universal y no. El creador de todo es nuestro Padre Celestial. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen acá los espíritus superiores? Nos dicen, ese fluido universal, esa materia prima de la que todo está constituido en el universo, ¿cierto? De ahí se origina todo lo habido y por haber, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Entonces, si hablamos de la parte material, ¿qué podemos concluir? Que de ese fluido cósmico universal es donde se originan todos los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Es decir, cuando ustedes estudiaron ahí en su secundaria, en su bachillerato, estudiaron en química, tuvieron que ver la tabla periódica de los elementos, ¿cierto? Todos esos elementos tienen un origen. Se originan en el fluido cósmico universal. Y todas las modificaciones y transformaciones
que se hacen a partir de este fluido cósmico universal es lo que hace que exista una amplia variedad de cuerpos físicos en la naturaleza. ¿Listo? Ustedes ya saben que los elementos en la química se trabajan para hacer mezclas, ¿cierto? Pues Dios no necesita un laboratorio para hacer eso. Dios y los espíritus superiores, que son sus ejecutores, son sus colaboradores directos, son co-creadores con nuestro Padre Celestial, y ellos son los que se encargan de manipular todos estos elementos para que la creación se lleve a cabo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Y aquí vamos a hablar de estas dos modificaciones, que son algunas de las cuales, porque existen otras que para nosotros y para la misma ciencia aquí en el planeta Tierra todavía son desconocidas, pero que el ser humano va a seguir adelantando y va a seguir descubriendo. Va a ir poco a poco terminando de escorrer ese velo, ¿listo? Entonces aquí vemos que traigo como ejemplo dos modificaciones de ese fluido universal. Ya sabemos que el fluido universal le da origen al elemento material, del cual se crean los espíritus, y le da origen al elemento material del cual se crea todo lo material que existe en el universo. Desde las estrellas, los soles, los planetas, hasta una planta, hasta una simple bacteria. Todo se crea a partir del fluido universal. ¿Listo? Entonces, dos manifestaciones básicas serían, por ejemplo, la electricidad y el magnetismo. Son dos agentes que están presentes en la misma naturaleza, pero que tienen su origen, es decir, cuando vemos la electricidad es la manifestación de ese mismo fluido universal. Cuando vemos el magnetismo y esas partículas de los metales, por ejemplo, que se atraen o se repelen, es precisamente a la acción de ese fluido universal. Ahí está el principio de estos dos fenómenos. ¿Listo? Entonces, nos dicen acá los espíritus superiores que el fluido universal hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia. ¿Por qué? Porque igual de ahí procedemos nosotros. Entonces yo les pongo este ejemplo. El fluido universal está ocupando todo el universo. Es como si nosotros tuviéramos una piscina olímpica, una piscina gigantesca de esas olímpicas que son muy, muy grandes, ¿cierto? Las que ustedes ven en las competencias olímpicas, en los Juegos Olímpicos, una piscina gigantesca así de ese tamaño. Y yo les digo a todos ustedes, bueno, vamos a tirarnos a la piscina. Y todos entramos a la piscina. ¿Listo? En el momento que entramos a la piscina y estamos dentro del agua, en el interior de la piscina, nosotros estamos alrededor de nosotros que hay agua, ¿cierto? Estamos suspendidos en esa agua. Igual sucede en el universo. Todo cuanto existe en el universo está dentro del fluido universal. Todo está suspendido en el fluido universal. Es decir, el fluido universal está en todas partes. Inclusive, es más, ese ejemplo que yo les pongo a ustedes, que es un poco alejado de esto que estamos hablando, pero es como para hacernos a una idea. Dentro de esa piscina, nosotros estamos rodeados del agua, pero la realidad del fluido es como si el agua también estuviera dentro de nosotros. Y de hecho, si nosotros saltamos a la piscina y estamos dentro de la piscina, hay agua alrededor, pero también hay agua adentro. Recuerden ustedes que nosotros somos el 80-85% de nuestro organismo es líquido. Tenemos 5 litros de sangre, ¿cierto? Entonces el 80-85% de nuestro organismo es líquido. Entonces, al estar en la piscina es como si estuviéramos, pues ese ejemplo así coloquial es para entender que todo cuanto existe en el universo, los planetas, las estrellas o soles, que son lo mismo, ¿cierto? Y todo cuanto existe en el universo está dentro del fluido universal. Y el fluido universal lo atraviesa todo, lo penetra todo, inclusive nos penetra a nosotros. Inclusive nosotros estamos conformados, más adelante lo vamos a clarificar mejor. Tenemos un cuerpo espiritual, se llama periespíritu, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar del perispíritu y cómo está conformado, qué forma tiene y todo. Entonces, como una especie de abrebocas. Entonces, ese periespíritu está conformado así, pero nosotros, aparte de eso, tenemos un doble etérico. Y ese doble etérico
está conformado por unos campos aurales, por un aura, una atmósfera que nos rodea, que rodea nuestro cuerpo físico y hace parte también de la manifestación del periespíritu, del cuerpo espiritual, digámoslo así. Y esos campos aurales, ¿cierto? Que son 7, tienen a su vez 7 centros energéticos o vórtices de energía que se denominan chakras. La palabra chakra proviene del sánscrito, una antigua lengua de los Vedas, el sánscrito, que quiere decir rueda de molino. Y uno mira el chakra y rueda de molino, no, perdón, que quiere decir como remolino. Uno ve el chakra y lo ve girando, como cuando ustedes llenan el lavamanos en su casa, le ponen el tapón y se llena de agua el lavamanos, ¿verdad? O lavabo, como le dicen en otras partes. Y ustedes quitan el tapón y ustedes notan que el agua empieza a fluir y hace un remolino, ¿cierto? Que tiene como una especie de cono. Igual, así esa apariencia tienen los centros energéticos. Esos centros energéticos reciben fluido universal, lo absorben, lo metabolizan por todo el organismo y nuevamente lo expulsan. ¿Listo? Entonces, eso es el prana que llamaban los Vedas, los hindúes, el ki de los chinos, el ki de los japoneses, perdón, y el chi de los chinos. ¿Listo? Pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces, el fluido universal es el elemento primitivo del cual pues está hecho todo en la naturaleza. Entonces, muchas manifestaciones tiene ese fluido y entre ellas las que el ser humano, sobre todo a partir del siglo XVIII, XIX y XX, ha ido cada vez estudiando y desarrollando más cosas, ¿cierto? Y gracias a la electricidad y gracias al magnetismo y al electromagnetismo, es que la ciencia y la tecnología ha adelantado tanto hoy en día, ¿cierto? Las mismas telecomunicaciones, la internet, todo, tienen sus principios en esto, queridos hermanos. Esas ondas electromagnéticas que van viajando, las ondas hertzianas, todo eso tiene su principio en el fluido universal, que el ser humano lo ha ido descubriendo y lo ha ido aprovechando para su desarrollo, ¿cierto? Pero todo está allí, ¿listo? Entonces, ese fluido universal, a pesar de ser tan importante, para nosotros es imperceptible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, ¿listo? Tiene muchas modificaciones, aparte de que forma todo lo material y todo lo espiritual, pues tiene manifestaciones como la fuerza de la gravedad, como la electricidad, como el magnetismo. ¿Listo? Y más adelante nosotros vamos a ir adelantando y llegaremos a descubrir qué otras aplicaciones tiene el mismo fluido universal en el universo. Bueno, yo les traigo acá un cuadrito. Esto es un diagrama para que nosotros, digámoslo así, nos quede más concreto. Esto es como una especie de retroalimentación de lo que hemos visto hasta este momento. Y yo diseñé este cuadro para que nos quede de esta manera un poco más esquematizado y sea más fácil que podamos entender lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en este cuadrito, dice Dios y los elementos constitutivos del universo. Entonces, ¿qué tenemos arriba en la parte superior del cuadrito? Ahí donde estoy moviendo la flechita del cursor, tenemos a la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas, es decir, a Dios. Ustedes ya saben, porque lo vimos en la clase anterior, ustedes le pueden decir Papito Dios, le pueden decir Yahvé, le pueden decir Jehová, le pueden decir Yod-Heh-Vav-Heh, que sería la pronunciación más acercada a la realidad, ¿cierto? Al contexto histórico y etimológico de la palabra, ¿cierto? Le pueden decir Elohim, le pueden decir Alá, como le dicen nuestros hermanos los musulmanes, ¿cierto? Le pueden decir Adonai, como le dicen los judíos, Brahma, como le dicen los hindúes, como ustedes le quieran decir, pero estamos hablando del mismo, es único,
No, ya saben ustedes los atributos de Dios y que todos son llevados a la perfección. Es único, inmaterial, inmutable, eterno, ¿cierto? Soberanamente justo y bueno, omnisciente, omnipotente. Bueno, ya. Él es el creador de todo. Entonces lo tenemos aquí en la parte superior, Dios. ¿Listo? Entonces vemos aquí que realmente ustedes ven de este cuadro donde dice Dios, sale uno por la parte izquierda, una flechita de color amarillo, y sale otra flechita de color amarillo por el lado derecho. ¿Listo? Y vemos también que del centro sale una flechita amarilla y da origen al fluido cósmico universal, que está en azul, es el recuadro azul. ¿Listo? Y de ese sale también por la izquierda una flecha y sale otra. ¿Qué querría decir esto? Que del fluido cósmico universal se origina el elemento espiritual y el elemento material. Las flechas que salen de Dios quiere decir que Dios está por encima de todo, es decir, Dios supervisa todo y Dios creó el fluido universal y al mismo tiempo, porque recuerden que el fluido universal no es inteligente, el fluido universal no es el que crea las cosas. Simplemente es una materia prima, porque eso si nosotros decimos que el fluido universal es el que creó todo, estaríamos usando un contrasentido. Eso, en otras palabras, sería como volver al ejemplo que les puse del pastel o de la torta, y sería que ustedes me dijeran, hermano César, es que la harina es la que creó el pastel. ¿Se dan cuenta que no? Si nosotros vamos a hacer un pastel y vamos a utilizar la materia prima que es la harina, finalmente, ¿quién hizo el pastel? Pues nosotros. Somos los inteligentes. Igual sucede en este ejemplo que tenemos aquí, en este diagrama. Dios está arriba porque Dios fue el que creó todo, queridos hermanos. ¿Listo? Creó el fluido cósmico universal y a través de ese fluido cósmico universal creó el elemento espiritual del cual a su vez se crean los espíritus y todo lo material que existe, porque no solamente el elemento material se utiliza para crear espíritus, no. Se utiliza para crear otras cosas que más adelante ustedes las van a estudiar en el desarrollo de todos estos textos. ¿Listo? Por ahora, quédense con que del elemento espiritual es que Dios, de ese elemento es que Dios crea los espíritus, pero también se crean otras cosas. ¿Listo? Otros fluidos que existen ahí, que llamamos fluidos espirituales. ¿Listo? Y por el lado derecho tenemos acá el elemento material, ¿cierto? De ese elemento material es que se forma todo lo material. Ese elemento material sería la misma tabla periódica de los elementos, es decir, todos los átomos, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, ¿cierto? El boro, el radio, el plutonio, bueno, todos los elementos son 118. Ahorita vamos a ver hacer un recorderis pequeñito de química, ¿listo? Entonces, ahí ustedes pueden observar y darse cuenta cómo Dios crea a partir de todo esto, hace la creación, ¿listo? Aquí vemos el recuadro del lado izquierdo, dice elemento espiritual y espíritus, porque del elemento espiritual se crean los espíritus, ¿listo? Está en color morado. Del otro lado tenemos el elemento material, ¿cierto? Del cual se crea todo lo material que existe, pero vemos que hay una flecha que va hacia la izquierda en color café y vemos también que del cuadro moradito sale una flecha en color moradito que va hacia el otro y aquí encontramos la palabra interacción, porque es necesario que el espíritu esté unido o interactúe con la materia. Ustedes ya saben, lo dijo aquí los espíritus superiores, los espíritus necesitamos de la materia para poder evolucionar y si no quedaríamos estancados. ¿Listo? Entonces, la materia es la que permite que el espíritu pueda desarrollar su inteligencia y pueda evolucionar y llegar a ser lo que tiene que ser. ¿Listo? Y vemos que la unión de estos dos elementos aquí en la parte inferior del diagrama, tanto del elemento espiritual como del elemento universal, forman la creación, es decir, todo lo creado. ¿Listo? Entonces, este diagrama, este cuadrito es como para que nos llevemos una idea que haga un poquito más sintético, más sintetizado, pero nos va a permitir entender mejor. Todo viene de nuestro Padre Celestial. Dios creó el fluido cósmico universal, es su materia prima. Además, es como su harina para hacer un pastel grande que llamamos universo. ¿Listo?
Bueno, vamos a continuar. Y vamos a pasar al tercer apartado que trae este capítulo que se titula Propiedades de la materia. Y aquí existe un término que es utilizado en el capítulo y en esta partecita que se denomina ponderabilidad. Entonces yo dije, pues, ponderabilidad, ¿eso qué es? Porque son términos de pronto un poquito relacionados con la física, con la química. Entonces para nosotros que somos del común, pues yo dije, bueno, vamos a buscar la definición de ponderabilidad, a ver a qué hace referencia a eso, ¿cierto? Entonces aquí encontramos la definición de ponderabilidad y nos dice que la ponderabilidad es la propiedad de la materia por la cual todo cuerpo está sujeto a las leyes de la gravitación. Ah, ya uno empieza a comprender. Por lo que todo cuerpo goza de atracción mutua con respecto a otros cuerpos. Y hay un señor que se dio a la tarea de estudiar esto, un físico, matemático, filósofo, inclusive se apasionó mucho por el Maestro Jesús y hizo un estudio especial del Evangelio. Y usted, ¿quién será? El señor Isaac Newton, ¿cierto? Que yo les decía a ustedes en las clases anteriores, que estando debajo de un árbol de manzana, pues eso es lo que se dice, ¿no? Le cayó la manzana y él vio la manzana y dijo, pero esta manzana, como él estaba estudiando las fuerzas, deben haber fuerzas en la naturaleza que hace que haya una compensación, ¿cierto? En un equilibrio entre todo. Entonces ahí fue donde él llegó a la conclusión de que existía una fuerza y que esa manzana había caído era porque algo en el planeta Tierra la estaba atrayendo. Entonces es una fuerza que hace que todo, si yo tengo cualquier objeto y lo suelto, cae por su propio peso, ¿cierto? Bueno, entonces esta ponderabilidad hace referencia a eso, a que todo cuerpo está sujeto a las leyes de la gravitación, por lo que todo cuerpo goza de una atracción mutua con respecto a otros cuerpos, y eso precisamente es lo que hace que todo se sustente en el universo. Ustedes ya están en capacidad de entender qué pasa ahí, que es el fluido universal que está en todas partes del universo, perdón, que participa en esa misma fuerza gravitacional. Ese fluido universal es el que permite que las cosas no se desestabilicen, que haya un control, que haya una armonía, que haya un equilibrio en todo el universo. ¿Listo? A eso hace referencia a la ponderabilidad. Entonces, aquí hablando de las propiedades de la materia, ¿cierto? Entonces dicen aquí, la materia tal y como la conocemos en el plano físico es ponderable. Es decir, la materia tiene un peso y tiene un volumen. Tiene masa y tiene volumen, tiene un peso y tiene un volumen. Pero la materia etérea, la materia sutil, que está formada por el fluido universal, es imponderable, queridos hermanos. Ustedes pueden coger la electricidad, ¿no? Pero en cambio sí pueden sentir el azote que da cuando uno se electrocuta, ¿cierto? A todos en alguna vez nos ha pasado la corriente y siente uno ese corrientazo que le corre a uno por todas las fibras nerviosas, ¿cierto? Y nos sacude, nos asusta, ¿cierto? Todos hemos sentido la fuerza del magnetismo. ¿Recuerdan cuando yo les dije a ustedes que cogíamos el imán y nos sentíamos maravillados porque el imán se pegaba a todas las cosas materiales y uno se frustraba cuando de pronto no se pegaba a un metal que no fuera netamente electroconductor, ¿cierto? Que no tuviera esa capacidad de sentir el influjo magnético. Entonces, no podemos pensar que todo lo que tocamos, sentimos, golpeamos, ¿cierto? Es decir, todo lo ponderable es la realidad, no, queridos hermanos. Eso ponderable es parte de la creación, sí, pero no es la creación, queridos hermanos. Por eso nos dicen aquí los espíritus superiores, el fluido cósmico universal es imponderable y está formando todo lo demás, inclusive lo que no vemos. Por ejemplo, la electricidad no la vemos, el magnetismo no lo vemos. No lo podemos pesar, no lo podemos manipular, pero no por eso vamos a decir que no existe. Yo les puse a ustedes un ejemplo en la primera clase. Hay personas que dicen, si no lo veo, para mí no existe. Y yo les ponía a ustedes el ejemplo del aire.
¿Ustedes acaso ven el aire? Ustedes no lo ven. Pero nosotros necesitamos el aire nuestro cuerpo necesita el aire para vivir. Y una persona dice, pero yo no veo el aire, es que eso no existe. Deje de respirar a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, aquí nos vamos ya a ir haciendo conscientes de que no todo lo que vemos y que tocamos y que pensamos es la verdadera realidad, ¿cierto? Sino que existe, ya nos están diciendo los espíritus superiores, existen en el universo y en la misma naturaleza estados de la materia que son imperceptibles, pero siguen siendo materia, queridos hermanos. Es decir, siguen teniendo elementos de la tabla periódica, por ejemplo, los gases. En los químicos lo saben muy bien, los gases, por ejemplo, los gases de qué están hechos, pues están hechos de átomos. Se pueden pesar, se pueden medir, se pueden manipular, no, pero están ahí, existen. Que el ser humano empleó elementos para poderlos manipular, sí es diferente, pero no que ustedes puedan coger, venga, voy a coger acá un átomo de oxígeno en mi mano, lo voy a manipular, voy a coger 100.000 átomos de oxígeno y los voy a pesar. No, no lo podemos hacer. Pero porque no los pueda tocar, no los pueda coger, no quiere decir que no existan. ¿De acuerdo? Entonces, esa materia imponderable que también es material, está formada también por el fluido cósmico universal. No se puede pesar, no se puede medir y sin embargo sigue siendo materia. Tiene el mismo principio de la materia pesada, nos dicen los espíritus superiores. Es decir, está también hecha por átomos. ¿Y los átomos de qué están hechos? Del fluido cósmico universal. Todo nos lleva al mismo origen. ¿Y el fluido cósmico universal de dónde proviene? De Dios. Dios lo creó también. ¿Listo? Aquí les traigo a ustedes un ejemplo de estos dos fenómenos que son la electricidad y la fuerza de gravedad, estudiadas por dos grandes pensadores, ¿cierto? Era el señor Coulomb, ¿cierto? Un francés, matemático, físico, y el señor descubrió un fenómeno de la naturaleza en el cual pues él se basó para consolidar la ley, ¿cierto? Que se llama la ley de Coulomb. Esa ley de Coulomb dice, la electricidad y la gravedad son dos fenómenos físicos a los que estamos expuestos día a día, aún sin darnos cuenta. ¿Existe alguna relación entre estos dos fenómenos? Entonces, la ley de Coulomb, ¿qué dice? La ley de Coulomb predice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, en el vacío, separadas a una distancia R, es F igual a Q, ¿sí? Y ahí viene una fracción, Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Y si ustedes observan, la ley de la gravitación universal es muy parecida. Entonces dice, la ley de la gravitación universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas M1 y M2 separadas a una distancia R es, y la fórmula es parecida, F es igual a G, ¿sí? Fuerza de gravedad, y arriba dice masa M1 por M2 sobre R al cuadrado. Entonces, ellos descubrieron esos fenómenos en la naturaleza, el señor Coulomb con la electricidad y el señor Newton con la fuerza de gravedad. Y llegaron a la misma conclusión, que se comportan muy similares. Los espíritus superiores aquí nos están diciendo lo que ellos de pronto no sabían. Nos están diciendo, sí, porque ambos fenómenos están hechos por el mismo fluido universal. Es una manifestación del fluido universal, tanto la parte de la electricidad como la parte del magnetismo y de la fuerza de gravedad. Entonces ahí en la parte final dice, ya decía Einstein que Dios no juega a los dados. ¿Tú qué opinas? O sea, en la naturaleza tiene una perfección tal que no podemos dudar de la majestuosidad de nuestro Padre Celestial. Bueno, queridos hermanos, aquí entramos ya a hablar de ese fluido universal y nos damos cuenta que el fluido universal es el elemento primitivo o materia primitiva. Entonces, todos estos elementos que ustedes ven acá, esta tabla que pues
fue amada por algunos y odiada por otros en la secundaria, ¿cierto? En el bachillerato. Pues esta tabla está conformada aquí por 118 elementos. Yo en años anteriores les explicaba a mis alumnos, les decía, cuando yo terminé mi bachillerato, ¿cierto? Por allá en el año de 1987, hace mucho rato, ¿cierto? En ese entonces, para el estudio de química, solamente existían 105 elementos que estaban descubiertos. Solamente 105 elementos y hasta ahí, pare de contar, era la tabla periódica en ese entonces. Miren ustedes el tiempo que ha transcurrido acá y en la actualidad hoy existen ya 118 elementos que hacen parte de la tabla periódica. Es decir, el ser humano ha descubierto otros elementos que no existían. Es decir, perdón, y me estoy expresando mal, no es que no existieran, sino que no se habían descubierto, o bueno, no existían en la tabla periódica como tal, no estaban incluidos en la tabla periódica. Pasando el tiempo fueron anexados allí y hoy en día pues tenemos 118 elementos. Hay algunos, aquí donde voy a mover la flechita del cursor, estos que se ven aquí, que están las letras en blanco, muchos de estos fueron hechos en forma sintética. El mismo ser humano los creó a partir de diversas reacciones, creó esos elementos sintéticos. Pero en total, reconocidos como tal, hoy en día son 118 elementos de la tabla periódica. Pues la información que nos traen aquí los espíritus superiores es que estos 118 elementos de la tabla periódica tienen un origen común. Porque obviamente ustedes hablan con un químico, hablan con un físico, y ellos le van a decir, usted está loco, ¿cómo así que el hidrógeno y el helio, ¿cierto? O por ejemplo un metal, ¿cierto? Los metales pesados, como la plata, como el zinc, como el cobre. ¿Cómo a usted se le va a ocurrir eso? Que tengan un origen común, si son, cada uno tiene una identidad propia, tiene una masa, tiene un número atómico, tiene una valencia, etcétera, etcétera. Sus orbitales, sus espines son diferentes, ¿cierto? Pero ellos no le van a aceptar a ustedes que ustedes le digan eso. Nosotros ya lo sabemos que tienen no es que ustedes en este curso vayan a salir químicos, no. No, ese no es el propósito. Esto es para que ustedes entiendan que todos los elementos que constituyen las cosas materiales que existen en el universo y que los científicos llaman tabla periódica de los elementos pertenecen o tienen un origen común en el fluido cósmico universal. De ahí, de ese fluido cósmico universal, surgen todos esos elementos que constituyen, por ejemplo, los organismos biológicos como nosotros. En un alto porcentaje, nuestro organismo está conformado de carbono. Nosotros tenemos nitrógeno, oxígeno, flúor, muchos elementos de la tabla periódica constituyen los seres orgánicos, pero el carbono está en un alto contenido, ¿no? Más adelante, en el transcurso de esto, vamos a ir clarificando mucho mejor las cosas, ustedes van a ir entendiendo cada vez más. Por ahora, lo importante es que ustedes se hagan conscientes de que el fluido universal es el elemento primitivo, ¿sí?, que hace que esa materia que los científicos y los hombres de ciencia aseguran que está conformada a partir de elementos simples, ¿sí?, de la tabla periódica, no son elementos verdaderos desde su origen, sino que son transformaciones de la misma materia primitiva que está esparcida a lo largo y ancho de todo el universo y de la cual Dios creó todo. Esa es la materia prima. Es la harinita. ¿Listo? Es el mismo fluido cósmico universal. Entonces aquí, en la actualidad, hemos descubierto 118 elementos que hacen parte de la tabla periódica, ¿sí? Pero aún no sabemos, existen muchos más, que con el tiempo se van a, porque ahí no va a parar, o sea, hasta ahora hemos descubierto 118, los espíritus pueden saber que hay más, pero la misión de ellos no es venir a soplarnos y facilitarnos las cosas, no. El crédito
del trabajo es para nosotros, no para ellos, porque si no, entonces ellos serían los que van a sacar pecho más adelante y decir, "Mire, la tierra adelantó porque nosotros les soplamos", ¿cierto? No, ellos son muy respetuosos de toda esa parte, ¿listo? Entonces, los seres humanos con el tiempo van a descubrir muchos otros elementos más, que los científicos ni siquiera en la actualidad tienen idea. Entonces, esos elementos que están dados en forma a otros mundos, no solamente son exclusivos del planeta Tierra. Inclusive se sabe que han llegado elementos fuera con los meteoritos aquí, que no existían en el planeta Tierra. Entonces, es un indicio más de que hay algo más que todavía no hemos descubierto y por eso es necesario que nosotros sigamos en este proceso. ¿Listo? Bueno. Aquí hablando precisamente de esta partecita de los elementos, que ahí ustedes en su capítulo lo habrán leído, pues el maestro Allan Kardec se dio a la tarea de explicar toda esta partecita. Yo lo he sintetizado de esta manera para que nos quede un poquito más claro. Entonces aquí tenemos que las diferentes propiedades de la materia se deben a sus mismas modificaciones, es decir, esos elementos de la tabla periódica no están cada uno por su lado, sino ellos tienen un comportamiento específico, ¿cierto? Tienen unas cargas electrónicas que hacen que ellos o se peguen unos a otros y generen enlaces o se separen unos de otros. Entonces los que son muy afines, de acuerdo, por eso la tabla periódica, ustedes observan aquí, está conformada por familias, por grupos, la familia 1A, la 2, la 3, la 4, ¿cierto? Unas tienen A, B, de acuerdo a cómo es el comportamiento de cada uno de estos elementos de la tabla periódica, ¿listo? Entonces, dependiendo de eso, es lo que hace que los átomos de cada elemento de la tabla periódica a su vez se mezclen y generen múltiples combinaciones. De acuerdo a esos enlaces atómicos que se generan entre estos elementos, ¿sí? Moléculas. Y estas moléculas se unen a su vez a otras moléculas y forman estructuras. ¿Listo? Y eso es lo que da cuerpo a las diferentes materias, bien sean sólidas, gélidas, líquidas, gaseosas. Entonces, inclusive ahí le preguntan a los espíritus, bueno, ¿y qué diferencia había entre un veneno y una sustancia que sea beneficiosa para la salud? Y ellos dicen simplemente la combinación, porque la sustancia que puede ser benéfica para la salud, por ejemplo, el vino, ¿cierto? El vino, si vamos a analizarlo en el laboratorio químicamente, pues está conformado por sustancias y se mira, todas son hechas de los mismos elementos de la tabla periódica. Pero si se mira un veneno, está hecho por los mismos elementos de la tabla periódica. No, simplemente la combinación es lo que hace que cambie su estructura y cambie su comportamiento. Es lo que hace que, de acuerdo a esa combinación, existan diferentes materias, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra. Unas sólidas, unas gélidas, otras líquidas, otras gaseosas. Son múltiples y variadas formas. Y de acuerdo a las circunstancias, se pueden modificar, pueden cambiar. Por ejemplo, un veneno, si se le puede colocar un antídoto, lo puede neutralizar y es una reacción química que hay al interior de esa sustancia y la neutraliza y deja de ser nociva, ¿verdad? Eso es lo que nos explican aquí los hermanos, los espíritus superiores en este texto y en este capítulo de los elementos generales del universo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que esos 118 elementos, ¿cierto? Porque cada átomo pertenece a un elemento, cada átomo tiene una característica, una identidad propia. Por eso el ejemplo que yo les traigo a ustedes aquí. Entonces encontramos que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Y es decir, es la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Los átomos están conformados por 3 tipos de partículas, como son los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. El núcleo está conformado por protones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga, por eso se llaman neutrones. Y los que giran alrededor del núcleo son los electrones que son de carga negativa. ¿Listo?
Entonces, de acuerdo a cómo sea esa contextura, ahí pertenecen a esa clasificación de la tabla periódica de los elementos. Esos átomos tienen su propia identidad. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de hidrógeno donde estoy moviendo la flechita del cursor, ¿cierto? Tiene su núcleo y tiene un solo electrón. Tenemos acá el carbono, que tiene su núcleo conformado, ya sabemos que en el núcleo están los protones y los neutrones, y en sus orbitales tiene 2 orbitales, y en el orbital más interno tiene 2 electrones y en el externo tiene 4. Total tiene 6 electrones girando. Así sucesivamente cambia, por eso cada átomo tiene un peso, una masa, un volumen, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté constituido. ¿Listo? Entonces, esa reunión de átomos, ¿qué forma? Forman moléculas. Entonces, ¿qué definición nos dan de moléculas? Las moléculas son agrupaciones estables, obviamente. Una molécula es estable, por ejemplo, la molécula del agua, ¿cierto? Es estable mientras no cambien las circunstancias. Aquí tenemos la molécula del agua, estoy moviendo la flechita del cursor, que está conformada por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. H2O, ¿listo? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y nos dicen ahí en el texto que ustedes lo tuvieron que haber leído, dice, ¿qué pasa si a la molécula del agua se le agrega otro oxígeno? Que eso puede suceder porque el oxígeno es el oxígeno es el elemento más amigable de toda la naturaleza. El oxígeno es como aquella persona que ustedes conocen y que es el amigo de todo el mundo y que a todas quieren estarse abrazando y tocando a todo el mundo, y así es el más sociable de todos los elementos de la tabla periódica del oxígeno. Entonces el oxígeno se muere por estar pegado a los otros. Por eso casi en la mayoría de las moléculas encontramos y está presente el oxígeno. Entonces, cuando se le adiciona otro oxígeno a esta molécula, se vuelve H2O2, que es lo que llaman agua pesada o el agua oxigenada. Que si tenemos en gran cantidad el agua oxigenada, se puede volver nociva para la salud. Si ustedes toman un vaso de agua de H2O, no pasa nada y es beneficioso. Pero si ustedes se toman H2O2, agua oxigenada, obviamente ustedes se pueden intoxicar. Les puede generar algún trastorno. Puede que de pronto no los mate dependiendo de la cantidad, pero ya no es la misma agua, queridos hermanos. Esto es lo que aquí hace el énfasis el maestro Allan Kardec y los espíritus superiores, que nosotros vayamos entendiendo los fenómenos de que está hecha la creación realmente. No es que se trata, el fluido universal y ya. No, que vayamos entendiendo de lo pequeño a lo más grande. Por eso es importante para que ustedes tengan bases sólidas de aquí a mañana. O sea, pero química, qué pereza, se metió ahora con eso. Qué harto, no lo veamos de esa manera. Igual no estamos haciendo acá un curso directamente de química. En el mismo texto está, yo no les estoy aquí hablando carreta. Entonces dicen los espíritus superiores, la molécula es estable porque está conformada por átomos que se la llevan bien, forman enlaces. ¿Qué pasa con esta molécula del agua si es sometida a altas temperaturas? Pues estos enlaces de los hidrógenos con el oxígeno se van a romper. Entonces el oxígeno se va por un lado y el hidrógeno se va por otro lado. Se separan. Pero cuando cambia la temperatura, ¿qué pasa? Se empiezan a unir y se empieza a condensar y forma vapor. Entonces, ese vapor que ustedes ven cuando ponen, por ejemplo, agua a hervir, y ustedes ven que la olla ya está saliendo vapor, es que se están rompiendo, ese vapor es que está saliendo ya, el oxígeno y el hidrógeno se están separando, es vapor de agua. Si seguimos bajando la temperatura, se forma agua y tenemos el agua líquida. Pero si seguimos bajando más la temperatura, esos enlaces se van a hacer cada vez más estrechos, más fuertes, y tenemos hielo, ¿cierto? Son estados de la materia, va cambiando la materia, pero simplemente cambia es la agregación molecular, nada más. Pero todo sigue siendo elementos de la tabla periódica, queridos hermanos. ¿Listo? Entonces, en sí, la molécula es un conjunto que puede contener átomos del mismo elemento y átomos de otros, es decir, de 2 o de más elementos. 2, 3, 4. Por ejemplo, el H2SO3. H2 son 2 hidrógenos
ese es un azufre y O3. Se ve inofensiva esa fórmula sintética, pero ahí tenemos el ácido más corrosivo que existe aquí en el planeta Tierra, que es el ácido sulfúrico, queridos hermanos. H2SO3. Y si rompemos, pues el hidrógeno se va por un lado, el azufre se va por otro y el oxígeno se va por otro. Inclusive puede formarse, al romper esa molécula se puede formar agua, porque el hidrógeno se terminaría aliando al oxígeno y liberaría el azufre. Pero el azufre metido ahí es corrosivo, mortal para nosotros. Una gota puede inmediatamente hacer una combustión, quemarnos y atravesar inclusive la mano al otro lado. Y está hecho de lo mismo, de los mismos elementos de la tabla periódica. Eso es lo que el ejercicio que hacen aquí los espíritus ahí en el texto que ustedes leyeron, ¿listo? Entonces aquí tenemos elementos que forman moléculas, por ejemplo, la del agua. El otro ejemplo aquí, la molécula del azúcar, por ejemplo, de la sacarosa, ustedes la pueden observar ahí. Y tenemos el ejemplo de la molécula más grande y más compleja que ustedes puedan encontrar en el universo, que es la molécula del adenosín, adenosín. Tenía la mente en otro lado. La molécula del ácido desoxirribonucleico, más conocida como la molécula del ADN, o como se le dice, la molécula de la vida. ¿Listo? Y aquí hablando de esta molécula de la vida, ¿sí? La vamos a ver aquí, abuelo de pájaro. Tenemos aquí el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es un tipo de molécula muy compleja, ¿sí? Es la más compleja que se conoce hasta el momento. Contiene toda la información para poder controlar un organismo biológico. Por ejemplo, la molécula del ADN del ser humano es propia del ser humano. La del perrito es propia del perrito, la del árbol es propia del árbol. Pero son muy similares en cuanto a que tienen los mismos elementos de la tabla periódica, y los elementos de la tabla periódica ustedes ya saben de dónde provienen. Provienen del fluido cósmico universal. Por eso todo fue hecho por Dios. Todo está hecho de lo mismo, queridos hermanos. ¿Listo? Qué maravillosa es la creación. Entonces, en esta molécula del ADN, que es la molécula de la vida, ahí está conformada por fosfatos, por azúcares en la parte exterior. Ustedes ven aquí donde estoy moviendo el cursor, esta molécula está conformada por una doble hélice. Es en forma espiralada, ¿cierto? Entonces, en la parte más externa está conformada por fosfatos, azúcares hacia la parte externa, y en la parte interna tiene bases nitrogenadas, ¿listo? Que conforman lo que son los genes. Entonces, esta es la molécula más compleja. Entonces nos dicen los espíritus superiores, dicen, por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que en la época de Allan Kardec se llamaba el azoe. Entonces ahí en su texto de pronto encontraron oxígeno, hidrógeno, azoe, es el mismo nitrógeno, ¿cierto? El carbono y todos los elementos que nosotros podemos considerar como simples, ¿cierto? No son más que modificaciones de esa misma sustancia primitiva llamada el fluido universal. En la imposibilidad que tenemos en este momento nosotros de remontarnos, no existe manera más que por el pensamiento de pensar en esa materia prima. O sea, no podemos, si inclusive nos cuesta trabajo pensar en los átomos y ver un átomo, salvo que lo veamos en un microscopio electrónico y lo podamos ver y ver su núcleo y sus orbitales. Y ya los científicos han logrado descubrir que dentro del núcleo existen unas subpartículas que son los quarks, ¿cierto? Que la física cuántica se ha dado a la tarea de ir estudiando cada vez más esas subpartículas, partículas subatómicas. Pues no llegará ni estará lejos el día en que la ciencia descubra que detrás de esas subpartículas pues existe el fluido cósmico universal. Ya aquí no lo habían dicho los espíritus, pero va a llegar el día en que la ciencia por sí misma descubra todas esas verdades que están cocinadas allí en esos elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, llegamos a la última diapositiva de esta clase. En esta diapositiva
tenemos acá que el cuarto apartado que dice espacio universal. Vamos a hablar ya para cerrar este capítulo del espacio universal. Entonces ya vimos de qué está constituido todo el universo, cuál es la materia prima que utilizó nuestro Padre Celestial. Nos dicen los espíritus superiores, esa materia prima está a todo lo largo y ancho del universo, no hay lugar en el universo en la que no esté presente. De esto se habló en la clase pasada cuando hablamos de Dios, de nuestro Padre Celestial, y se hizo la aclaración, obviamente, los espíritus, y una preocupación por parte de ellos que ante las preguntas que se le empezaron a hacer, ellos dijeron, no, un momento, Dios no es el universo. ¿Cierto? Entonces nos dijeron, ellos hablaron allí que el espacio universal es infinito e ilimitado, es decir, el espacio no tiene fin, no tiene una terminación, no tiene un límite. Entonces nos dicen ellos, si nosotros le pusiéramos un límite, vamos a suponer, por un momento en el pensamiento, bueno, el espacio tiene una frontera, tiene un límite. Entonces pregúntense ustedes mismos, bueno, ¿qué habrá más allá? ¿Cierto? Porque si nosotros le pusiéramos un límite, por lejano que fuera ese límite, y obviamente nos tocaría hacerlo con el pensamiento, porque para poder llegar allá nos llevaría mucho tiempo, ¿cierto? Pues la razón nos dice que más allá de él debe existir algo. Y así sucesivamente, diríamos, eso es como pensar en que si decimos Dios es así y decimos, bueno, pero alguien tuvo que haber creado a Dios, entonces ese es el que creó a Dios, entonces ese es Dios. Y el que creó a ese Dios debe haber otro más adelante, y así nos podemos remontar hasta el infinito. Entonces Dios no tiene principio ni fin. ¿Listo? Es eterno. Igual sucede con el espacio es ilimitado. Cuando decimos ilimitado es que no tiene límite, es infinito. Y si aplicamos la lógica y la razón con estos argumentos que nos están dando aquí, Allan Kardec y los espíritus superiores, pues entendemos, ¿cierto? Que el espacio es infinito. No podemos ponerle un límite porque si le pusiéramos un límite habría algo más allá entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen los espíritus superiores? El vacío absoluto no existe. Porque si éramos, el espacio termina aquí, esta es la frontera, el límite. Entonces más allá debe haber algo. Y entonces ese algo debe estar ocupado por algo. Y decimos, no, que está vacío, es un espacio. Pues sigue siendo espacio, queridos hermanos. Entonces el espacio es ilimitado. Ninguna parte del espacio universal existe el vacío absoluto, en ninguna parte. Nada está vacío. O sea que la nada no existe. ¿Listo? Entonces era lo que hablábamos, que la nada no puede ser inteligente, la nada no puede haber creado las cosas, las tuvo que haber creado alguien, y ese alguien, ¿quién es? Si no es el ser humano, pues llegamos a la conclusión en la clase pasada que era Dios, porque sabemos que la nada o la casualidad no existen, ¿cierto? Ya lo estudiamos ahí. Entonces, nos dicen aquí, la nada no está presente en ninguna parte, no existe. Lo que nosotros nos parece vacío, que era lo que yo les decía a ustedes, tenemos un vaso con agua y lo vaciamos y usted dice, el vaso está vacío. No, porque sin ir tan lejos, está lleno hasta de aire. Entonces, realmente no está vacío porque el aire está conformado por elementos de la tabla periódica, por gases. Está conformado por hidrógeno, por nitrógeno, por oxígeno, ¿cierto? Por carbono. Está conformando el aire que respiramos nosotros, del cual solamente nos quedamos con el oxígeno, ¿cierto? Entonces, la nada o el vacío absoluto no existen. Todo se encuentra ocupado por una materia que se sustrae a nuestros sentidos, ya no lo dijeron, que se sustrae inclusive a los instrumentos que tienen los seres humanos, que en el futuro de pronto se desarrollarán para poderlo detectar realmente. Y esa materia que es imperceptible, ya sabemos que se llama fluido cósmico universal. Recuerden esa piscina que yo les dije, en la cual saltamos todos y todos, mientras estemos en esa piscina, todos estamos suspendidos en el agua. Inclusive el agua está dentro de nosotros. Eso es la creación, eso es el universo. Todos estamos suspendidos. Todo lo que existe en el universo está suspendido. Cuando digo suspendido, es decir, está
dentro de ese fluido cósmico universal. Ese fluido universal está en todas partes, inclusive está dentro, hasta dentro de nosotros mismos. Nuestra contextura espiritual respira, absorbe esas energías y las devuelve. Ese prana, ese ki o ese chi, que nosotros le decimos fluido universal o fluido vital, también se le conoce como fluido vital, está presente en todas partes. ¿Listo, queridos hermanos? Bueno, más adelante vamos a hablar de algo, porque todavía nos falta un elemento. Ya vimos el elemento material, el elemento espiritual, y hablamos del elemento principal, el primitivo, que es el fluido universal, pero todavía nos falta hablar de otro elemento. Ese elemento es el que le da vida a la materia, porque existen, en la química, recuerden ustedes que existe la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica es la que estudia todo lo que tiene vida, o sea, las plantas, ¿cierto? Y los seres vivos, los organismos. Y la inorgánica es la que compone todos los elementos de la tabla periódica, es decir, los minerales y las diversas clases de materiales que existen, que no tienen vida, obviamente, pero que curiosamente tanto los orgánicos como los inorgánicos están hechos de la misma, elementos de la misma tabla periódica, no hay cambio. Entonces hay algo ahí que los diferencia y ese es el elemento que vamos a estudiar más adelante. Bueno, queridos hermanos, antes de cerrar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. Yo, hermano Manuel, hermano César. Bueno, el universo y esos huecos que dicen, pues salen en varias partes que hay huecos o cosas así. ¿Qué se llamaría digamos, a este estudio? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cuáles huecos, perdón? En el universo, es que ¿Tú estás hablando de los agujeros negros? exactamente. Bueno, no lo definí bien, pero como se dice que hay unos huecos, que hay cosas en el universo, entonces eso cómo se llamaría o cómo me explico yo. Bueno, de todas maneras, esa pregunta es para la clase más adelante, la vamos Tú te estás adelantando, ¿sí me entiendes? Por Qué pena. ahora, por este momento, quédense con lo que tenemos hasta el momento, pero preocúpense, relean nuevamente su capítulo, ya con la explicación que vimos hoy, releanlo nuevamente y ustedes de pronto, esa lectura inicial de ustedes no hagan ese ejercicio, por favor, queridos hermanos, mire, lean, por favor. A muchas personas les cuesta trabajo leer. Bueno, entonces pongan su audiolibro si no les gusta la lectura. Ahora tenemos, la tecnología nos ayuda bastante, tenemos entonces ahí las ayudas tecnológicas, pongan su audiolibro, ¿listo? Pero hagan el ejercicio y más adelante vamos a ir profundizando en todo este proceso. En el próximo capítulo, que es el capítulo número 3 de este libro primero, vamos a ver la creación. Entonces ahí vamos a hablar de la formación de los mundos, vamos a hablar de la formación de los seres vivos, vamos a hablar del poblamiento de la tierra, vamos a hablar de Adán, si fue verdad que existió un Adán o no existió un Adán, vamos a hablar de la diversidad de las razas, vamos a hablar de la pluralidad de mundos, y ustedes van a entender que no somos el único planeta habitado. Vamos a hablar de las consideraciones y concordancias bíblicas respecto a la creación. Si lo que nos dice la Biblia sí está acorde con la ciencia o no, o están totalmente desfasados, o qué hay de realidad en una cosa o en la otra, ¿listo? Es un capítulo importantísimo, miren, no se lo vayan a perder. Entonces, queridos hermanos, yo les quiero invitar para dentro de 8 días a la clase. No se pierdan las clases, son importantes, estamos en un proceso formativo. Como se les dice a ustedes, esta información nos la dan libremente los espíritus superiores, nosotros no la cobramos, ustedes no están obligados a pagar nada, simplemente abran su mente, abran su corazón y de esta manera ustedes van a poder crecer espiritualmente. Yo les dije a ustedes, cuando iniciamos este curso somos unos y al terminarlo somos otros. Si ustedes toman realmente esto como algo que les va a permitir crecer, transformar su vida,
para bien, obviamente, pues háganlo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud antes de cerrar? Yo. Sí, Claudia. Bueno, me queda claro que el fluido cósmico universal Sí, señora. es el principio primario Sí, de la materia. correcto. Y de esa forma puedo entender lo que este fluido cósmico da forma a las necesidades del universo. Mira, el fluido cósmico universal o materia prima o materia primitiva, como le Sí, queremos llamar, aparte de que crea el elemento material y crea el elemento espiritual, ¿sí? sí, Aparte de eso, él cumple otras funciones. Tú le dices necesidades, yo le diría leyes. ya, Entonces está la ley de la gravitación universal, es el mismo fluido universal el que sustenta esa ley, participa en esa ley, ¿sí? La electricidad, el magnetismo y muchas otras manifestaciones que todavía nosotros no conocemos, las sustenta. Entonces, gracias a ese fluido cósmico universal, existe un orden, un equilibrio, una armonía en todo el universo, porque si no todo sería caos, ¿sí me entiendes? Entonces, ya. pero obviamente el fluido universal, les hago la aclaración, no es Dios. Dios en el diagrama que yo les coloqué a No, no, ustedes, no, no. listo. Eso me quedó claro, no es Ok, Dios. listo, listo. Bueno. Bueno, queridos hermanos, les doy a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Les deseo un resto de día feliz y agradable, que el Señor los bendiga. Cuídense mucho y hasta la próxima.